Hola, buenas tardes. Vamos a proseguir con el tema de Génesis, pero ahora vamos a pasar a la creación más extraordinaria que Dios hizo, la joya de su corona, la niña de sus ojos, que fue el hombre, la creación del hombre y de la mujer. Es interesante leer que Dios, después de haber recreado la tierra, en el sexto día decidió hacer al hombre, hacerlo, crearlo a su imagen y semejanza. Esa es la belleza de nuestra creación. Y la hizo con un propósito. Él necesitaba quien administrara su creación, la tierra. Y por eso fue creado el hombre. Una vez que ya Adán se encontraba administrando el huerto, hubo algo que Dios notó que faltaba. Y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle ayuda idónea a Adán. Y fue así que Dios creó a la mujer. Hay algo muy interesante. Cuando Dios hizo su creación y recreó la tierra, siempre dijo que era bueno lo que había hecho. Pero cuando Dios creó al hombre, dijo que era muy bueno. O sea que fue tan extraordinaria la creación del hombre, porque fue creado a imagen y semejanza de él. Después crea a Eva. Es la primera cirugía en la historia bíblica y de anestesia, porque Adán fue puesto con una anestesia que no conocemos. Quitaron una costilla de él y de ahí crearon a la mujer. Hay algo muy extraordinario para la mujer. Adán no fue creado en el Edén, fue creado fuera del Edén, pero la mujer sí fue creada en el Edén. Y con un mandato, administrar la tierra, hacerla producir y además reproducirse ellos mismos. Esa fue la intención de Dios desde un principio y todo lo hizo por amor. Y es así como vemos la primer pareja, el matrimonio original que Dios hizo. Dios hizo hombre y mujer, varón y hembra los creó Dios y con un propósito. En el correr de los años, Adán y Eva se encontraban ya en el Edén, administrando aquella belleza de jardín que Dios había hecho. Pero el enemigo ya estaba ahí. Y es así como vemos que aquella pareja perfecta que Dios había hecho fue atacada por el enemigo, por Satanás. Hemos mencionado que Satanás es mentiroso desde un principio, es engañador, es terrible, es un enemigo declarado de la creación humana. Y quien no lo conoce y quien lo ignora, cae en sus garras. Fíjense la forma tan hábil en que Satanás se lanzó a atacar a la pareja de seres humanos perfectos que Dios había creado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que motivó a Satanás lanzarse contra la creación de Dios? Bueno, podemos pensar que fue por celos, porque Dios le había hecho un jardín tan hermoso a aquella pareja
Y Satanás se sintió menos, se sintió defraudado porque a él le habían quitado la autoridad. La autoridad Dios se la dio a Adán, el mandato, el propósito. Toda aquella tarea de Dios tenía un propósito. Y vemos que Satanás se lanzó a atacar primeramente a Eva con mentiras. Dios le había dicho a Adán que no fuera a comer del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. De todos los árboles podía comer. De todo lo que había hecho Dios, él podía administrar y comer de eso. Pero si ustedes leen ya el capítulo 3 del Génesis, notamos el terrible ataque que lanzó Satanás contra Eva. Pero fíjense de las grandes mentiras de Satanás, cómo la primer mentira es mitad verdad y mitad mentira, y eso no hace una verdad. Medias verdades no hacen una verdad. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer, porque el día que lo hagas de cierto morirás. Esa fue la instrucción. Pero Satanás, si ustedes leen todo el capítulo 3 del Génesis, dice, es cierto que Dios les dijo que de todos los árboles del huerto no pueden comer. El error de Eva fue ponerse a dialogar y a contender con Satanás. Satanás, como les dije, es un hombre sumamente inteligente, sumamente preparado. Satanás, para que ustedes lo sepan, no es ateo. Él sí conoce a Dios. Y muchos en la actualidad no conocen a Dios. Han oído de Dios, han oído de Jesús, pero no le conocen. Es necesario conocerlo, conocer su palabra para prepararnos y que no nos tome de sorpresa el engaño como tomó a Eva. Después de esa mentira de Satanás, volvió a decir otra mentira. Cuando ustedes coman de ese fruto, no van a morir. Y mucha gente puede decir, pues de hecho no murieron. ¿Qué fue lo que sucedió después de ese pecado? Terrible pecado de desobediencia. Pues que no murió físicamente, pero se perdió la comunicación que Adán tenía con Dios. Ese fue el terrible problema y las consecuencias hasta la fecha. Yo, por lo que he escuchado, muchas mujeres van a querer conocer, cuando estemos en el cielo, van a querer conocer a Eva. Y como dijo mi hija Rebeca, papá, cuando la llevaba al hospital porque iba a nacer mi nieto, iba con tantos dolores que dijo, papá, el día que yo esté en el cielo y vea a Eva, le voy a dar un chingadazo. Disculpen la palabra, pero así dijo. ¿Por qué? Porque de las maldiciones después de esta situación, sucedió que Dios maldijo la tierra, maldijo a Satanás y maldijo el trabajo del hombre. Lo que era tan hermoso, lo que era tan agradable ir a trabajar, se convirtió en un esfuerzo terrible de sacrificio, de dolor, de tristeza, de desánimo. ¿Por qué? Porque habíamos fallado.
el pecado entró al mundo. El pecado entró por un solo hombre, Adán, pero también por un solo hombre, Jesucristo, somos salvos. Es entonces que la situación de Adán y Eva cambiaron de un día para otro por su desobediencia. No hubo forma de arreglar en ese momento. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y nótese en el capítulo 2, cuando Dios busca a Adán, ¿qué fue lo que contesta Adán? Culpó a la mujer y después dijo, me escondí porque tuve miedo. Desde entonces el hombre ha tenido miedo y actúa muchas veces por miedo y por cobardía. Pero de Jesucristo para acá tenemos nosotros ese perdón y esa salvación. Solamente la sangre de Jesús limpia ese pecado. No hay otra fórmula, no hay otro detergente, no hay otro intermediario entre Dios y el hombre, solo Jesús. Cuando tú aceptas esa realidad, te das cuenta lo que valió el sacrificio de Jesús. No te pongas a contender con tu mente cuando Satanás la ataque porque vas a perder. Mejor encomienda a Dios tu camino, encomienda a Dios y a tu familia, porque Dios tiene cuidado de ti. Ese es el origen de Adán y Eva. Ese es el origen del hombre sobre la tierra. Tal vez quede un tanto inconcluso, porque en 10 minutos no se puede comentar un detalle tan importante. Pero la guerra que hubo, por la cual la tierra estaba desordenada y vacía, fue peleada en otra dimensión y con seres espirituales, no de carne y sangre como nosotros. Hay que reconocer eso. Hay que ser humildes para aceptar la verdad bíblica. Y como les dije la vez anterior, hay que tener el Espíritu de Jesús para entender su palabra. Dios les bendiga. Amén.